Muy buenas noches. Nuevamente le traemos Reguilete Periodístico. Le habla el contador Cecilio Sánchez León, especialista fiscal. Le invito a darle like para tener un mayor número de suscriptores y darle en la campanita para quedar registrado. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el problema de los inmigrantes. Porque es un tema que está sonando muy fuertemente en todos los países de Centroamérica, en Estados Unidos, ya está sonando hasta en Francia, en Canadá, hasta Japón ha llegado todo esto de los inmigrantes. Pero esto de los inmigrantes es un tema que hay que analizar muy a fondo, porque no es nada más de criticar a esta gente que se sale de sus países para irse caminando hasta llegar a su meta principal, que es Estados Unidos y algunos países de Europa, porque también hasta allá llegan. Pero esto trae un fondo que es una reversión que se le hace a los países desarrollados que han explotado muy severamente a los países centroamericanos, incluyendo a México. Porque estos países desarrollados se han encargado de explotar todas las riquezas de los países subdesarrollados, incluyendo México, y también en lo principal, que es apoderarse de sus riquezas energéticas. Y todo esto ha provocado que estos países vivan una miseria extrema. Como por ejemplo en México tenemos más de 60 millones de mexicanos en extrema pobreza. Y lo mismo se repite en todos los países centroamericanos. Igual están viviendo esta situación. Pero no es gratis, sino les vuelvo a repetir que todo esto es porque el mayor explotador de esto ha sido los Estados Unidos y algunos países más que están desarrollados. Pero no nada más se han apoderado de sus riquezas, sino que en forma burda se han puesto de acuerdo con los presidentes de cada país de Centroamérica, incluyendo México, y también los presidentes de estos países se han robado una gran parte de esas riquezas. Se han apoderado de las riquezas de estos países centroamericanos, incluyendo México también. Y el más ganancioso de todo esto son los Estados Unidos. Y también pasa algo más cruel. Como se han apoderado de todas sus riquezas de estos países después le compran a Estados Unidos gasolina, artículos comestibles
y etcétera, etcétera. Y lo compran a precio de oro. Porque lógicamente Estados Unidos se los vende, pero ganándoles cantidades considerables de dinero con las mismas riquezas que ellos antes tenían. Y así también, como no tienen dinero, estos países, Estados Unidos y los países desarrollados, le dan préstamos a los países centroamericanos, a México, a todos los países subdesarrollados, y le cobran grandes cantidades también de intereses y tienen que pagar anualmente de su presupuesto que tienen grandes cantidades, y es ahí donde estos países no tienen para invertir, para poner fábricas, no tienen para poner universidades, escuelas, no tienen para emplear a todos estos trabajadores, y ahí viene la inmigración. Todos tienen que salirse para irse principalmente a Estados Unidos, y pues lógicamente esto se genera a través de lo que es la explotación que hacen los países desarrollados a los países subdesarrollados. Y esto se sigue acentuando más cada día. Pero como decía anteriormente, no es gratuito esto. Esto Estados Unidos mismo lo ha provocado. Porque si Estados Unidos a estas personas que vienen a sus países, de donde vienen estas personas, no les hubiera saqueado sus riquezas, los presidentes de la república de estos países también no les hubieran robado parte de su riqueza, pues no había necesidad que salieran los inmigrantes buscando a ver dónde les dan trabajo, dónde les dan de comer. Y es ahí esta situación que es regresiva. Todo se le vuelve contra Estados Unidos mismo, porque él mismo lo provocó. ¿Sí? Él provocó todas estas situaciones para que los inmigrantes salgan de sus países. Ellos no están saliendo porque quieran salir de su país. Lo que pasa es que no tienen qué comer, no tienen dónde trabajar, y esto es grave. Y vuelvo a repetir, esto se le está revirtiendo principalmente a Estados Unidos. Dentro de estos inmigrantes también es bueno decirlo, porque hay que hablar lo bueno y también lo malo. Dentro de esto también viene gente que se cuela en estas caravanas, y vienen personas que cometieron ilícitos en su país, otros que traen a sus esposas y a sus niños como parapeto. ¿Para qué? Para decir que están siendo objeto de violaciones a los derechos humanos, de sus derechos humanos. Entonces, es una situación grave y complicada que se vive, pero vuelvo a repetir que esto lo ha hecho Estados Unidos y algunos países desarrollados que no han ayudado a los países subdesarrollados. Es importante que esto lo reflexionen estos países, potencias del mundo, que parece ser que no iba a pasar nada, pero sí parece que está pasando, porque toda esta explotación
y todo este saqueo que han hecho a estos países subdesarrollados y a sus riquezas, ahorita lo están viviendo ellos con todos estos inmigrantes. Porque ¿para dónde tienen que ir? Para allá. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que saquearon sus países. Son los que tienen el poderío económico y para allá van. Pero también esto tiene su solución. Estados Unidos y los países desarrollados que tienen este problema pueden ayudar a todos estos países subdesarrollados condonándole parte de su deuda, devolviéndole sus riquezas para que estos países puedan invertir. Pero también sería bueno que no quede en manos de los presidentes de sus países todo esto que se diera de parte de Estados Unidos, porque si no, estos léperos se van a volver a robar el dinero que haya en el país correspondiente. Porque ahorita tenemos una cuestión muy importante. En el Tratado de Libre Comercio, parece ser que Estados Unidos es malo completamente, pero no es así. Porque una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio es que exigía a Estados Unidos a México era que se les pagara un sueldo a los trabajadores iguales a los que se les paga en Estados Unidos y en Canadá, pero los que se opusieron a esto fueron los mismos que están en el gobierno actual de México. Por eso es importante que si hubiera alguna ayuda de estas potencias mundiales a estos países subdesarrollados para que salgan de su pobreza, ¿sí?, fuera estrictamente vigilado por las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que no se lo vayan a robar los gobernantes corruptos y léperos que hay en cada país. Entonces, esto es importante que lo reflexionen las potencias, que les condonen sus deudas a los países centroamericanos, a México, que les den ayuda para hacer inversiones, para poner fábricas, para poner universidades, para ayudar a los jóvenes a que encuentren empleos y así ya no tengan la necesidad de estar emigrando a otros países. Esto es lo que queríamos decirles referente a los inmigrantes y hay que analizar bien las cosas para dar una buena opinión. Muchas gracias.